Este galardón reconoce proyectos e iniciativas de nuestra área metropolitana que han implementado de manera efectiva los ODS y la Agenda 2030, involucrando a la ciudadanía y generando un impacto tangible en sus comunidades. Bimilla eta hogeita hamar Agenda Saria. Hauek dira proiektu finalistak. Bihotzondoz eraturik, Caritas Bizkaia. Caritas Bizkaiak bultzatutako Bihotzondoz eraturik programa uste sendo batetik sortua da. Gizarte erronka handiei, haurtzarotik, familian eta komunitatean eziz egiten zaie aurre. Pertsona kritikoak, empatikoak eta konprometituak eztea du helburu. Gizarte bidezkoago eta kontzienteago baten eraikuntzan aktiboki parte hartzeko gai izango direnak. Bihotzondoz eraturik ikastetxe eta familiekin batera ari da lanean. Sentsibilizazioa, ekintza eta hausnarketa uztartzen dituen bizipen eredu baten bidez. LOMLOerekin eta 2030 agendarekin bat eginda. Solo en 2024, el programa ha llegado a más de 3.600 personas en Bilbao y Vizcaya, gracias a la implicación de 38 centros educativos, 149 profesionales y más de 1.700 personas voluntarias que han hecho posibles 249 proyectos. Desde la comprensión profunda de la pobreza y la exclusión como procesos estructurales, Bihotzondoz eraturik siembra año tras año capital humano transformador. Una apuesta a largo plazo por educar en valores, despertar conciencia social y demostrar, con el ejemplo, que la exclusión puede revertirse cuando las personas pasan de la protección al protagonismo. Ede eraikina, Ede Fundazioa. Ede eraikina erantzun berritzaile eta ausarta da gure garaiko erronka urbano eta sozial handietako batzuei erantzuteko. Bizitegi bazterketa, nahi gabeko bakardadea, kolektibo zaurgarrien langabezia eta bizitza kultural, sozial eta komunitarioentzako espazio irisgarrien falta. Hori guztia zeharkako ikuspegi batetik lantzen da eta eraikin berean integratzen dira etxe bizitza soziala, enplegu inklusiboa, gastronomia, kultura, herritarren parte hartzea eta ingurumen irten bideak. Como infraestructura transformadora, alineada con la Agenda 2030, el proyecto habilita 28 apartamentos dotacionales para personas en situación de vulnerabilidad. Impulsa empleo inclusivo a través de la empresa de inserción Suspertu SL y acoge el restaurante bar social Guruzu, abierto al barrio en un modelo híbrido y accesible. A ello se suma una intensa programación cultural, espacios comunitarios y aulas formativas por las que pasarán más de 48.000 personas al año. Con criterios de eficiencia energética, biodiversidad urbana y economía social, el edificio EDE se consolida como un ecosistema urbano sostenible, con gobernanza compartida y vocación replicable. Más que un edificio, es un modelo de ciudad y metrópoli más justa, inclusiva y cohesionada. NBS NOK taldea, IOBE, Eusko Jaurlaritza. 2015 geroztik, naturan oinarritutako konponbideak deritzenen alde egiten du Euskadik, klima aldaketara egokitzeko eta hiri eta industria inguruneak modu jasangarrian eraldatzeko funtsezko tresna gisa. IOBE Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoak bultzatuta, ekimen hau helburu argi batekin sortu da. Esperientzia pilotuak alde batera utzi eta ezarpen orokorrera igarotzea, oztopo teknikoak, arau arlokoak, finantziarioak eta kulturalak gaindituz. Parte hartze prozesu eredugarri baten bidez, 40 erakunde, administrazio publiko, unibertsitate, ezagutza zentro, enpresa eta elkartek baino gehiagok elkarrekin lan egin dute erronkak identifikatzeko, esku hartzeak lehenesteko eta ekintza plan partekatu bat zehazteko. El resultado, más de 500 aportaciones, un alto grado de consenso y una hoja de ruta que prioriza la renaturalización del espacio público, los sistemas urbanos de drenaje sostenible y las cubiertas verdes, junto a medidas de sensibilización ciudadana y actualización normativa. Este enfoque colaborativo refuerza la capacidad de nuestra metrópoli y de Euskadi para responder a los impactos del cambio climático, abre nuevas oportunidades económicas y posiciona al territorio, especialmente en el ámbito de la Ría de Bilbao, como referente en innovación sostenible y resiliencia urbana.